Los catalizadores Ziegler-Natta. En 1953, mientras el químico alemán Karl Ziegler, en el Instituto Max Planck de Alemania, realizaba una investigación básica sobre las reacciones de compuestos que contienen enlaces de carbono y aluminio, descubrió que al añadir sales de determinados tipos de metales como el titanio o el circonio a estos compuestos, se convertían en catalizadores de gran actividad para la polimerización del etileno en condiciones relativamente más estables. Además, los polímeros formados mediante este método presentaban cadenas más largas y lineales, por lo que sus propiedades, tales como la resistencia, dureza e inercia química, eran significativamente superiores, y resultaban de gran utilidad para numerosas aplicaciones. Basándose en el descubrimiento de Ziegler, el químico italiano Giulio Natta, del Instituto Politécnico de Milán, demostró que catalizadores similares resultaban eficaces en la polimerización del propileno. Giulio Natta encontró que la polimerización de alfa-olefinas da lugar a estructuras estereorregulares, sindiotácticos o isotácticos, dependiendo del catalizador utilizado. Debido a estos descubrimientos importantes, Karl Ziegler y Giulio Natta compartieron el Premio Nobel de Química en 1963. Los catalizadores tipo Ziegler-Natta permiten conseguir un excelente control de las estructuras y la longitud de la cadena de los polímeros de propileno resultantes y, en consecuencia, de sus propiedades. Entre otros logros notorios relacionados con este tipo de catalizadores se incluyen la síntesis de un polímero idéntico al caucho natural. Un sistema típico del catalizador de Ziegler-Natta por lo general contiene dos partes, un metal de transición, metales del grupo 4, como titanio, circonio, hafnio, y un compuesto de órgano aluminio, cocatalizador. Los ejemplos comunes de sistemas de catalizadores Ziegler-Natta incluyen tetracloruro de titanio más trietilaluminio y tricloruro de titanio más cloruro de dietilaluminio. Ventajas sobre el método de polimerización radicalaria. Tradicionalmente, la polimerización de alfa-olefinas era por polimerización radicalaria. El problema con esta técnica es la formación de radicales alílicos no deseados que nos originan polímeros ramificados. Por ejemplo, la polimerización radicalaria del propileno da polímeros ramificados con una distribución de peso molecular muy largo. La polimerización por radicales no tiene control sobre la estereoquímica. Los polietilenos lineales sin ramificaciones y polipropilenos estereorregulares no pueden ser fabricados por reacciones de polimerización por radicales libres. Esta técnica limita en gran medida las posibles aplicaciones de estos materiales poliméricos. La invención del catalizador Ziegler-Natta resolvió con éxito estos dos problemas. La catálisis de las alfa-olefinas con este método produce polímeros lineales con pesos moleculares elevados y controlables, y todavía más allá, es posible la fabricación de polímeros con tacticidad específica. Controlando la estereoquímica de los productos, podemos conseguir que sean atácticos o isotácticos. Mecanismo de polimerización Ziegler-Natta. La polimerización es por coordinación. Es necesario conocer la estructura del catalizador, antes de entender cómo trabaja este sistema catalítico. Aquí tomamos como ejemplo la catálisis del tetracloruro de titanio con el trietilaluminio. El cloruro de titanio tiene una estructura cristalina en la que cada átomo de titanio es coordinado a 6 átomos de cloro. En la superficie del cristal, un átomo de titanio está rodeado por 5 átomos de cloro con un orbital vacío para ser llenado. Cuando el trietil de aluminio entra, dona un grupo etilo al átomo de titanio y el átomo de aluminio es coordinado por uno de los átomos de cloro. Mientras tanto, un átomo de cloro a partir de titanio es expulsado durante este proceso. Así, el sistema catalizador todavía tiene un orbital vacío. La catálisis es activada por la coordinación por trietilaluminio con el átomo de titanio. Etapa de iniciación. La reacción de polimerización es iniciada por la formación del complejo alqueno-metal.
Cuando un monómero de vinilo como el propileno viene al centro activo del metal, se coordina con un átomo de titanio por la superposición de sus orbitales. Hay un orbital de XY vacío y un orbital de X2Y2 lleno en la capa más externa de titanio. Los otros 4 orbitales no se muestran aquí. El doble enlace carbono-carbono del alqueno tiene un enlace pi, que consiste en un orbital de unión pi lleno y un orbital de unión en pi vacío. Entonces, el orbital de enlace pi del alqueno y el orbital de XY del titanio se juntan y comparten un par de electrones. Una vez que están juntos, el orbital de X2Y2 de titanio llega muy cerca del orbital pi antienlazante, compartiendo otro par de electrones. El complejo alqueno-metal formado, empieza con un intercambio de electrones, cambiando varios pares de electrones a su posición. El par de electrones del enlace pi carbono-carbono, se desplaza para formar el enlace titanio-carbono, mientras que el par de electrones del enlace entre el grupo etilo-titanio y trietil-aluminio, se desplaza para formar un enlace entre el grupo etilo y el carbono sustituido con el metilo del propileno. Después de este intercambio de electrones, el titanio vuelve a presentar un orbital vacío para que pueda ser llenado de electrones. Etapa de propagación. Cuando otras moléculas de propileno entran, el proceso empieza una y otra vez, dando un polipropileno lineal. Etapa de terminación. La terminación es la etapa final de una polimerización en cadena, formándose polímeros muertos, dead polymers, que son los productos deseados. La figura ilustra varias etapas probables de terminación que se desarrollan con la ayuda del cocatalizador trietil de aluminio. Existen 3 posibles esquemas de cómo termina la reacción: A. Beta eliminación de la cadena de polímero, formando hidruro de metal. B. Beta eliminación con transferencia de hidrógeno a monómero. C. Hidrogenación. Regio y estereoselectividad. Regioselectividad. Para la polimerización del propeno, la mayoría de catalizadores Ziegler-Natta son altamente regioselectivos, favoreciendo la inserción 1,2 primaria en la cadena, debido a efectos estéricos y de electrones. Estereoselectividad. La estereoquímica de los polímeros hechos por la catálisis Ziegler-Natta pueden ser bien regulados por el diseño racional de las ligaduras, mediante el uso de diferentes sistemas de enlaces, ya sea que se obtengan polímeros indiotácticos o isotácticos. La estereoquímica relativa a los centros quirales adyacentes dentro de una macromolécula se define como tacticidad. 3 tipos de estereoquímica son posibles: isotácticos, sindiotácticos y atácticos. En los polímeros isotácticos, los sustituyentes se encuentran en el mismo lado de la cadena principal del polímero, mientras que los sustituyentes en los polímeros indiotácticos tienen posiciones alternadas. En los polímeros atácticos, los sustituyentes se colocan al azar a lo largo de la cadena. La elección del catalizador Ziegler-Natta regula la estereoquímica. Si usamos aquí la polimerización de propileno como ejemplo, revisar la sección del mecanismo, citado antes, un monómero se acerca al centro metálico y forma un anillo de 4 miembros intermedios. La unión de un monómero al enlace metal-carbono reactivo debería producirse en el sitio menos obstaculizado. El complejo trans, por el cual el metilo crece en la cadena, es el más común, ya que el monómero entrante es el que energéticamente y por efectos estéricos más se favorece. El estado activo A, trans, es más estable que B, cis, debido a menos efectos estéricos de grupos metilo. El estado activo de A, se prefiere más que B. Siguiendo el trans complejo, el grupo metilo recién añadido en el monómero es trans respecto al monómero anterior. El paso se repite de manera que se obtiene un polipropileno sindiotáctico. Sin embargo, si el centro metálico está coordinado con enlaces voluminosos, por ejemplo, grupos isobutilo, dietil, como se indica mediante y en la figura B,
el monómero entrante adoptará una conformación cis para evitar el efecto estérico grave con el enlace voluminoso. Por lo tanto, en la presencia de enlaces voluminosos, el monómero de propileno es cis en la cadena en crecimiento. Esto da como resultado un producto isotáctico. Primero, en la figura, los grupos metilo 1,3 trans intermedio dan como resultado un polipropileno sindiotáctico, en la segunda figura. En la presencia de enlace voluminoso y, un producto intermedio cis que se adopte, genera un polipropileno isotáctico. Aplicaciones. Los catalizadores Ziegler-Natta han proporcionado una industria rentable en todo el mundo con una producción de más de 352.422.907.4 toneladas y la creación de numerosa infraestructura. Estos productos se han aplicado ampliamente en diferentes áreas, lo que mejora en gran medida la calidad de vida de las personas. Los catalizadores Ziegler-Natta pueden catalizar alfa-olefinas para producir diversos polímeros comerciales, como polietileno, polipropileno y polibuteno. El polietileno y el polipropileno son los dos plásticos más usados. En los polietilenos fabricados por catalizadores Ziegler-Natta, hay tres clases principales de polietilenos: polietileno de alta densidad, HDP, polietileno de baja densidad lineal, LLDP, y polietileno de ultra alto peso molecular, UHMWPE. El polietileno de alta densidad HDP, es un homopolímero lineal, se aplica ampliamente en contenedores de basura, botellas de detergente y tuberías de agua debido a su alta resistencia a la tracción. En comparación, el polietileno de alta densidad HDPE cuyo grado de ramificación es bastante bajo, con el polietileno de baja densidad lineal LLDPE que tiene muchas ramificaciones cortas. Este último tiene mayor flexibilidad y resistencia al agrietamiento por estrés, lo que lo hace que sea adecuado para materiales como recubrimientos de cables, plástico de burbujas entre otros usos. El polietileno de ultra alto peso molecular UHMWPE es un polietileno con un peso molecular entre 3,5 y 7,5 millones de unidades. Este material es extremadamente resistente y químicamente inerte. Por lo tanto, a menudo se utiliza para hacer engranajes y articulaciones artificiales. En comparación con el polietileno, el polipropileno ha mejorado las propiedades mecánicas y de resistencia térmica, por el grupo metilo adicional. Por otra parte, el polipropileno isotáctico es más rígido y más resistente al desgarre que el polipropileno atáctico. El polipropileno tiene una amplia gama de aplicaciones en la ropa, plásticos médicos, el envasado de alimentos, y la construcción de edificios. Alcances y limitaciones. Los catalizadores Ziegler-Natta son eficaces para la polimerización de alfa-olefinas, etileno, propileno, y algunos dienos, butadieno, isopreno. Sin embargo, no funcionan para algunos otros monómeros con enlaces 1, 2, dobles y disustituidos. El cloruro de vinilo no se puede polimerizar por catalizador Ziegler-Natta debido a que la polimerización vinílica por radicales libres se inicia durante la reacción. Otra situación en la que los catalizadores Ziegler-Natta no funcionan es cuando el sustrato es acrilato. La razón es que los catalizadores Ziegler-Natta a menudo inician la polimerización de vinilo aniónico en estos monómeros. Gracias.